aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que tú y yo pedimos, o siquiera llegamos a imaginarnos o entender, Él lo puede hacer, de acuerdo con el poder que actúa en nosotros. ¿Tienes tú defectos de carácter? Seguramente, yo también, pero estos bajo el crisol de Dios, en la mano de Dios, bajo el control de Dios, el Señor los puede tomar y hacer una cosa distinta. Quizás hoy no eres manso, quizás no has estado actuando con mansedumbre, quizás le gritas a tus hijos, tienes un carácter muy irritable, quizás tienes problemas con tu esposa o tu esposo, o tienes problemas con alguna otra persona, porque realmente no estás siendo amable, no eres gentil, no eres dulce. Pero lo que necesitas es poner esto bajo el control de Dios. Necesitas colocar esto bajo el control de Dios. Dice la Escritura, mis hermanos, la palabra de Dios, dice en pasaje que se encuentra en Juan 15:4, perdón, no, yo me equivoqué, es Juan 15:4. Juan capítulo 15, versículo 4, mis hermanos, dice la Escritura de la siguiente manera: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid, igual que sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Si tú no permites esta interacción con el Señor, si tú no estás en esta interacción con el Señor, si tú no permites que Él tenga el control de tu personalidad, no vas a ser una persona mansa o con mansedumbre. Pero una persona mansa tiene su personalidad bajo el control de Dios. ¿Tu labor cuál es? Y lo que te pido hoy es que tú identifiques aquellos rasgos de tu carácter que te impiden tener buenas relaciones y los pongas bajo el control de Dios. Vayas a cuentas con Él y le digas: Señor, esto no lo puedo controlar. Señor, esto no, esta boca, este genio que tengo, mis deseos de venganza o este enojo que siento en mi ser, no lo puedo controlar. Vayas con Él en oración, se lo digas y ponlo bajo su control. Ponlo bajo su control. Es lo que te estoy pidiendo hoy. Si quieres ser una persona con mansedumbre, tienes que hacer esto. Toma un poco de tiempo. Va a tomar un poco de tiempo, así como ha tomado un poco de tiempo que tú desarrolles tus carácter y tu personalidad. Va a tomar un poco de tiempo en que tú te conviertas en una persona con mansedumbre. Pero hazlo. Permite a Dios hacer estos cambios en tu vida. La verdad es que tienes que cambiar las raíces. Si tú quieres que en tu vida haya otra clase de frutos, hay que cambiar las raíces. Si tus raíces han estado arraigadas en otras cosas, sino en Cristo Jesús, por eso tienes esa personalidad y esos rasgos de carácter. Pero ahora lo que yo te estoy pidiendo es que tú enraices tu vida, hagas crecer tu vida sobre Cristo Jesús. Que la fuente de tu vida sea Cristo Jesús. Y entonces podrás ser cambiado esos rasgos de carácter que tienes. Anota esto, por favor. No puedo tener los frutos sin las raíces. Yo no puedo tener los frutos sin las raíces. Como en el texto que estábamos observando, mis hermanos, una rama, si no está unida a la planta, no puede dar fruto. Es lo mismo. Tú no puedes dar fruto. No habrá un cambio de carácter en tu vida si no cambias las raíces. Es lo que te estoy pidiendo, que tú pongas esto en las manos de Dios. Tienes que permanecer en el Señor y tienes que darle estos rasgos de carácter para que Él tome control de ellos. Tú no vas a poder dar frutos adecuados, no podrás ser manso si no tienes las raíces adecuadas. Esto es lo primero. Entonces, las personas con mansedumbre, mis hermanos,
Las personas con mansedumbre o mansas tienen su personalidad bajo el control de Dios. ¿Qué es lo segundo que tienen, mis hermanos, las personas con mansedumbre? ¿Cuál es el segundo elemento que deben poner bajo el control de Dios? El segundo es esto, mis hermanos, son las perspectivas. Anótalo por favor, la palabra perspectivas. La palabra perspectivas, esto, las perspectivas. A medida, mis hermanos, que nuestra personalidad cambie, también va a ir cambiando nuestra perspectiva o nuestra manera de pensar. Pero esto también hay que ponerlo bajo el control de Dios, bajo el dominio de Dios. ¿Sabes? Es muy importante porque la manera en que tú veas a las personas, la manera en que tú pienses de otras personas o cómo ves a otras personas, eso va a determinar dos cosas. Primero, tu actitud hacia ellas. ¿Qué piensas de ellos? Eso va a determinar tu actitud hacia las personas. Y en segundo lugar, también va a determinar tus acciones. Tu perspectiva o tus pensamientos acerca de las personas van a determinar estas dos cosas. Déjame repetírtelas. Primero, tus actitudes hacia ellas. Y en segundo lugar, tus acciones, tus conductas hacia esas personas. La manera en que tú pienses de la gente, la manera en que tengas la perspectiva de las personas va a determinar estas cosas. Nuestras acciones, mis hermanos, están influenciadas en gran medida por nuestras actitudes, es cierto, pero nuestras actitudes están determinadas por nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva. En cierta ocasión, mis hermanos, déjenme ponerles un ejemplo de ello. Un día estábamos comiendo y de repente oí gritar a mi hija mayor. Mi hija mayor era pequeña en ese tiempo, tenía unos 2 o 3 años, mis hermanos, tendría esto, y estábamos comiendo y de repente la oí gritar y era un grito de miedo. ¿Qué es lo que hicimos? Dejamos de comer, yo me paré, brinqué de la mesa para ir a ver cómo estaba mi hija y mis hermanos. Lo que sucedió es que ella vio una babosa, o no la vio realmente una babosa, un caracol, sin el caracol, ¿verdad? Sin la concha. Estaba la babosa y puso la mano y la tocó. Y le dio mucho miedo. Le dio mucho miedo el tocar una babosa. Realmente no es tan agradable, pero no estaba en peligro. Cuando oímos el grito, pues uno piensa que está en peligro porque era un grito de miedo. Y cuando llegamos y vimos, es una babosa, hasta no mi hija, ¿verdad? Sino el animal. Nos empezamos a reír. ¿Qué les quiero ilustrar con esto? Lo que les quiero ilustrar, mis hermanos, es que el hecho, las circunstancias, el saber algo, mis hermanos, cambia la perspectiva. Sin saber las cosas, mis hermanos, la perspectiva que uno tenía es de que está pasando algo y eso afecta la acción. Uno brincó, yo brinqué, fui corriendo. Si me hubiera enterado de que era un animalito, este caracol, pues en realidad no me paro corriendo. ¿Sí está claro, mis hermanos? Lo que quiero decirles, cambia la perspectiva. Una vez que cambia la perspectiva, mis hermanos, eso también cambia las acciones. Y eso es lo que debe suceder. Tus perspectivas, tus pensamientos deben estar también bajo el control de Dios. Lo que tú pienses de las personas, tu perspectiva acerca de ellas, eso va a cambiar tu actitud y va a cambiar tus conductas acerca de esa persona. Por eso es tan importante que tus pensamientos y tu perspectiva también estén bajo el control de Dios. Debe estar bajo el control de Dios. La Escritura nos exhorta a esto, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, ¿lo podemos leer juntos, mis hermanos? ¿Lo alcanzan a ver? Vamos a leerlo. Dice que cada uno busque su propio bien, sino el de los demás. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. No busquen su propio bien, sino
el de las demás personas. Hay que aprender a ver a las personas de una manera distinta, a pensar de una manera diferente, a tener una perspectiva distinta de las personas. Eso es lo que tenemos que aprender. Por eso, mis hermanos, nuestros pensamientos también deben estar sujetos, en control de Dios. Por eso la Escritura nos dice en este mismo texto: piensen y actúen como Jesucristo. Es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo, dice el pasaje de la Biblia. Piensen como Cristo Jesús. Tengan la misma perspectiva de las personas. Cambia tu perspectiva. Cambia tu perspectiva. De tu esposa o de tu esposo. Cambia. Si piensas y dices, no lo soporto, esa es tu perspectiva, ya no lo aguanto. Tienes que cambiar tu perspectiva. Debes ponerte a cuentas con Dios, ir con Él. Y díselo con toda claridad: Señor, mis pensamientos para con la persona con la que estoy viviendo, mi esposo, mi esposa o mis hijos, no es la mejor. Estoy predispuesto contra ellos. Cambia esta perspectiva, cambia esta manera de pensar, ponla en las manos de Dios, pide que te dé el control de esta manera de pensar y que te cambie estos pensamientos, que te los cambie, pídeselo. Es igual, lo mismo puede suceder con una persona de tu trabajo o con una persona de un vecino o cualquier otra persona. Pídele que tu manera de pensar acerca de esa, la perspectiva que tú tienes de esa persona, sea cambiada, esté bajo el control de Dios, porque eso va a afectar tus actitudes a esa persona y también tu conducta con esa persona. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a esto. Tú y yo debemos tener la misma manera de pensar que tenía el Señor Jesús. Cambia esto, es lo que te pido. Déjame decirte que la gente mansa, la gente de mansedumbre tiene dos maneras. Por cambiar su manera de pensar, cambian también la manera en la que ven las cosas. Y entonces las personas mansas tienen dos características. Primero, son comprensivas. La gente mansa, la gente con mansedumbre, es comprensiva. Ve a las personas, mis hermanos, y les trata de ver en su realidad cómo son, mis hermanos, este tipo de personas. Comienzan a tener comprensión de ellas, comprenden sus debilidades, sus limitaciones, ven cómo las personas son igual que ellos, igual que uno, con errores, con problemas, con pecados, y pueden fallar. A veces las personas menos incomprensivas ya son las menos mansas, o las que tienen menos mansedumbre. Pues entonces, mis hermanos, una persona mansa es comprensiva. Dice la Escritura, mis hermanos, hay dos textos ahí. Uno: es más afortunado cuando da que cuando recibe. A veces, mis hermanos, hay que dar comprensión, afecto, hay que dar perdón, hay que dar cuidado, hay que dar protección. Muchas veces este pasaje, mis hermanos, lo utilizamos solo para la ayuda económica o monetaria, o para ayudar a alguien en lo físico, y eso está bien, pero también no debemos olvidarnos de la otra parte. Y mucha gente necesita comprensión, y la comprensión necesita el perdonarle, necesita, mis hermanos, cuando uno es comprensivo, el ver por qué de sus errores, de sus fallas, y estar dispuesto a tolerar esto y ser paciente. Esto es lo que se necesita. También la Escritura nos dice, mis hermanos, en 2 de Pedro 1:7, dice la palabra de Dios allí: por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en dominar sus malos deseos. Subráyalo, por favor, porque allí está la lucha, en tus pensamientos, en tus buenos o malos deseos, en tus pensamientos. Pongan todo su empeño en dominar sus malos deseos, y además deben ser
pacientes, entregar su vida a Dios y estimar a sus hermanos en Cristo, y sobre todo amar a todos por igual. La Escritura, estos 3 versículos del 5 al 7, mis hermanos, nos dice que debemos dominar nuestros malos deseos, y si es dominado esto, entonces también lo otro será mucho más fácil, es decir, el estimar a los hermanos en Cristo y amarlos a todos por igual. La gente mansa es comprensiva, Tus malos deseos debes ponerlos bajo el control de Dios, decirle: Señor, aquí están, toma tú el control de ellos. Pero también la gente mansa tiene una segunda característica, es esta: no exigen todo el tiempo. La gente mansa, mis hermanos, no es exigente. Puede pedir algunas cosas, pero no es exigente todo el tiempo. La gente mansa, y dice la Escritura allí en Santiago 4, 1 y 2, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? ¿Sabes de dónde vienen? De sus propios deseos egoístas. Por eso tenemos dificultades de relación. Porque si yo tengo mi propio deseo egoísta y la otra persona tiene su propio deseo egoísta, entonces estaremos en conflicto, tendremos problemas, estaremos en pleitos, en una discusión. Dice el pasaje, estos deseos egoístas siempre están librando una guerra en su interior, en el interior de ti. Por eso, esto es lo que hay que colocar en control de Dios, pedirle que tome el control de estos deseos. Dice, ustedes desean las cosas pero no las consiguen, su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren, y por eso discuten y pelean por los deseos egoístas. ¿Puedes subrayar lo que está subrayado allí en el pasaje, por favor? Por los propios deseos egoístas. Esto debe estar colocado bajo el control de Dios, el dominio de Dios, mis hermanos. Si nosotros, nuestros pensamientos, nuestra perspectiva de cómo vemos a la gente está en control de Dios, la verdad, nos volveremos más comprensivos, más sensibles a las necesidades de los demás, no exigiendo todo. Nos convertiremos en personas menos exigentes, mis hermanos, más tolerantes, más pacientes. Quizá por eso es que tienes problemas allí en tu casa, porque no eres manso y no has puesto tus pensamientos bajo el dominio del Señor. Pero esto es lo que hay que hacer y es lo que te pido hoy. En tercer lugar, mis hermanos, ¿cuál es la tercera cosa que tenemos que poner bajo el control de Dios? ¿Cuál es la tercera cosa? Es esta: son las palabras. Las palabras. Mis hermanos, todos conocemos el poder de las palabras. Recientemente yo leí un libro, mis hermanos, es un libro de un autor que ahorita no lo recuerdo, pero lo leí hace 2 o 3 meses. Este libro se llama La seducción de las palabras. Y no es un libro cristiano, pero lo leí, me llamó la atención y lo leí todo el libro. Mis hermanos, se llama así La seducción de las palabras. ¿De qué trata el libro? Que las palabras, mis hermanos, pueden ser una fuente de bendición o de maldición. Con las mismas palabras, mis hermanos, o con las palabras, nosotros podemos construir, edificar, hacer sentir bien a las personas. Pero con las palabras también podemos herir, maltratar, ofender a las personas. Y a veces las palabras duelen más que los golpes. Quizás tú lo has sentido en tu propia persona. Quizás cuando eras niño, cuando eras adolescente, o hace poco tiempo quizás te dijeron algo que te ofendió, eso te dolió más que un golpe. Las palabras son así. Las palabras, mis hermanos, tienen un poder. Hay poder en las palabras. Pueden ser destructivas o pueden ser edificantes. Las palabras son así. Dice la Escritura, mis hermanos, que la lengua, en Santiago, es una llama de fuego. Dice la palabra de Dios así. Y dice también
la palabra de Dios, mis hermanos, que no debemos decir malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás para que lo que hablen le haga bien a quien lo escuche. Debes cambiar tu manera de hablar. No malas palabras, sino palabras que ayuden, que motiven, palabras que animen. Lo puedes subrayar allí. ¿Para qué? Para que aquel que las escuche, que está cerca de ti, se vea motivado, se vea animado, se vea consolado también. Palabras que ayuden, palabras que animen. Lo que está cerca de ti, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Palabras que les ayuden, palabras que les animen. Así, de esta manera, mis hermanos, debemos hablar. Debemos hablar de esta manera, mis hermanos. Dice la Escritura, la palabra de Dios, mis hermanos, que la lengua es como la chispa que prende el fuego. Ahí en Santiago 3, 6 y 8. De todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad y contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. Y se agrega allí, los hombres siempre han podido domar toda clase de animales salvajes, aves, reptiles y animales del mar. ¿No es así? Los puede uno domar, pero ningún hombre puede domar su lengua. Es como un mal que no descansa y está lleno de veneno mortal. ¿Puedes subrayarlo? Ningún hombre puede domar su lengua. Eso es cierto. Yo no te estoy pidiendo que domes tu lengua. Lo que te estoy pidiendo es que pongas tu lengua bajo el control del poder de Dios. Él sí puede domar tu lengua. Tú no lo vas a hacer, no puedes. El único que ha podido vivir la vida más perfecta es Cristo Jesús. Y Él, mismo poder que le levantó de los muertos, es el mismo poder que puede actuar en ti y en mí para que nuestro hablar sea controlado, sea domado. Lo que tienes que hacer, si tienes este tipo de problemas, cuando tú le hablas a las personas, es para ofenderlas o para lastimarlas, tienes que poner esto en las manos de Dios. Tienes que ir con Él y decirle claramente: Señor, tengo un problema con mi boca, tengo un problema con mi lengua, que no la puedo dominar, pero tú sí puedes. Te pido que pongas control en mi boca. Te pido que pongas control en mi boca. ¿Verdad, mis hermanos? La manera de poner control en la boca es que tú tengas un encuentro personal diario con el Señor, diariamente, que tú vayas con Él, que vayas a leer la palabra de Dios, que estés orando. ¿Por qué te lo pido? Porque dice la Escritura, mis hermanos, que las palabras revelan lo que hay en el corazón. En otras palabras, mis hermanos, el mismo texto, Lucas 6:45, en la versión Reina Valera, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es esto. Las palabras revelan lo que hay en el corazón. Tú tienes que ir a leer la palabra de Dios, llenarte de la palabra de Dios, orar. Si estás lleno de esto, tus palabras también van a cambiar. Tenlo por seguro, tus palabras van a ser distintas, van a ser diferentes tus palabras. Tienes que poner esto en las manos de Dios. Si quieres hacer lo que vimos en el texto de hace un momento, de Efesios 6, 4, 22, no digas malas palabras, sino palabras que ayuden y animen. Si quieres decir esta clase de palabras, tienes que poner precisamente tu lengua, tus palabras, bajo el control y el poder de Dios. Así serás una persona más. No me simple, hasta aquí. ¿Qué tienes que poner bajo el control de Dios? Tienes que poner tu personalidad, tus rasgos de carácter. Segundo, tus pensamientos o perspectivas de cómo ves a las personas. Y tercero, tus palabras. Estas
te van a convertir en una persona mansa. Pero hay dos cosas más que son también importantes. Uno es las expectativas. Las expectativas. Colócalo, por favor. Ahí. Las expectativas. Es decir, lo que tú esperas de la gente. ¿Cuál es tu expectativa? Cuando alguien se casa, mis hermanos, dicen los cuentos, dice, y fueron felices para siempre. Y uno también lleva esta idea. Yo quiero ser feliz para siempre. Y uno espera de la persona con la cual uno se casa, espera uno varias cosas. Pero después, mis hermanos, se da uno cuenta de la realidad. Y no es así. Suceden otras cosas distintas, diferentes. Quizás tú tienes grandes expectativas para tus hijos. Tú deseas para tus hijos, estoy seguro, lo mejor. Pero quizás tus hijos no están cumpliendo tus expectativas, no las llenan. Quizás esto está pasando. O tienes expectativas de otras personas. Y déjame decirte, cuando alguien no cubre tus expectativas, no está cubriendo lo que tú estás pensando de esa persona, ¿qué eres? ¿Crítico? ¿Juzgas? ¿O eres amable? ¿Qué es lo que tú eres? Cuando alguien no está llenando las expectativas, esas expectativas, ¿qué eres? ¿Crítico? ¿O eres una persona suave, dulce, paciente? Déjame decirte que tu respuesta a esto va a determinar la salud de tu relación, de esa relación. Determina la salud de esa relación. Puede ser un ejemplo de la Biblia, mis hermanos. Elías era un gran profeta de Dios, tenía grandes éxitos, pero también fracasos. Primera de Reyes 19, mis hermanos, nos dice que Elías había tenido un día muy agitado. Acababa de derrotar a 850 profetas idólatras, 450 profetas, mis hermanos, de Baal y otros tantos de Acera, y las cosas, mis hermanos, los había decapitado. Había tenido un encuentro de poder, había orado que bajara fuego del cielo para demostrar quién era el Dios verdadero. Y después de eso oró Elías, se retiró para orar para que lloviera. Y después de eso todavía corrió delante del carro del rey Acab hasta llegar a Jerusalén. Realmente tuvo un día muy agitado Elías. Pero Jezabel, la reina, mis hermanos, oyó todo esto y dijo Jezabel que lo iba a matar. Entonces Elías huyó hacia el desierto, se escondió. Y el Señor, mis hermanos, lo encontró y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y Elías le dijo, Señor, he tenido mucho celo por ti, he estado haciendo todo este trabajo, he estado haciendo todas estas cosas, no puedo soportar más. Entonces, lo que hizo Dios, mis hermanos, además de alimentarlo allí, lo dijo, vete a una cueva y espérame allí. Espérame, quiero hablar contigo. Quizás en el camino, Elías, mis hermanos, estaba pensando, ¿qué es lo que Dios querrá hablar conmigo? ¿Qué es lo que quiere? ¿No te ha sucedido cuando alguien te dice, oye, quiero hablar contigo? ¿Qué sucede? Te comienza a poner nervioso, ¿no? Dice, ¿qué hice mal? ¿No lo piensas? Inmediatamente. Quizás Elías iba en el camino. ¿Habré decepcionado a Dios en algo? Quizás Elías estaba un poco estresado y que estaba pensando que Dios le iba a decir, oye, Elías, estoy decepcionado de ti. Tuviste una gran victoria y luego huyes de una mujer con miedo. ¿Qué te pasa? Pues Elías estaba allí, mis hermanos. Y entonces Dios le habló en la cueva y le dijo, Elías, sal fuera y ponte delante de mí en la montaña. Cuando Elías estaba allí fuera de la montaña, en la cueva, dice la Escritura, mis hermanos, que el Señor pasó. Y una poderosa tormenta de viento volvió la montaña. Era tan terrible, tan fuerte el poder de este viento, que pasó que las rocas se rompían. Pero dice el pasaje, el Señor no estaba en el viento. Después, dice el pasaje, que hubo un terremoto.
todo se movía alrededor, pero también dice la Escritura, el Señor no estaba en el terremoto. Y después vino un fuego que lo consumía todo, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras esto